Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Fibromialgia, un mal de muchos que pocos conocen. Un trastorno que causa dolor generalizado en el cuerpo y complica la vida diaria a quien lo padece. Los receptores de dolor en el cerebro desarrollan una especie de memoria del dolor, haciéndolos más sensibles. La fibromialgia suele ser hereditaria, aunque muchas investigaciones sostienen que no necesariamente se transmite de padre a hijos. Sin embargo, otras enfermedades parecen agravar o desencadenar este mal, que dificulta a quien lo sufre, a tal grado que le impide realizar actividades en plenitud, pudiendo provocar ansiedad y depresión en aumento. ¿Qué tanto conocemos sobre este padecimiento que sufren millones de personas en el mundo? ¿Existe un tratamiento efectivo? Hoy ponemos este tema sobre la mesa para que un experto médico nos aporte sus conocimientos en la materia, despejando dudas sobre la fibromialgia. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí, sobre esta mesa o sobre la mesa, un tema de interés que evidentemente, aparte de interés general, este tema de la fibromialgia, es un tema que nos confunde un poco a todos. Y fuera de cámara estaba platicando con mi invitado especial de hoy, de estas dudas que van creando este padecimiento realmente, pero yo no soy especialista y traje al mejor. Traje un especialista que nos va a hablar sobre esto, al que le doy las gracias por haber venido. Doctor, buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Doctor Ángel Javier Pedro. Sí, Pedro es el apellido. Me van a decir, invitó a un doctor sin apellido, pero sí, ese es el apellido. Sí, Pedro es el apellido. Además, un nombre precioso. Pero, doctor, yo quisiera que me explique desde las bases, ¿qué es la fibromialgia? ¿Cómo se describe la fibromialgia? Sí, claro. Básicamente el término de fibromialgia es un vocablo que se ha ido acuñando para nombrar o para identificar a un grupo de pacientes que van a cumplir con 3 requisitos. Dolor generalizado, ¿sí? Son pacientes que todo les duele, duele cualquier estímulo, apretón, que para nosotros no ocasionaría dolor, a ellos les provoca disconfort. Trastornos del estado de ánimo, son pacientes que muchas veces incluso cursan con episodios de ansiedad, con episodios de depresión. Y también tienen trastornos cognitivos, son pacientes que van a tener problemas de memoria, se quejan mucho de que su aprendizaje es más lento. Entonces, este vocablo de fibromialgia a eso se refiere. Una enfermedad o una condición que cursa con dolor, trastornos de ánimo y trastornos en la memoria o trastornos cognitivos. De aprendizaje. De aprendizaje. Claro, eso básicamente, sí, y ahora que dices lo del dolor, pues sí, conozco una persona, amiga de mi esposa, que sufre fibromialgia y parece como el famoso chiste cuando te decían, me duele hasta el pelo. Sí, sí, y sí. resulta que el pelo sí dolía cuando me dijo a mí, no, es que me duele hasta el pelo, por eso se cortan el cabello muy corto. Sí, son pacientes que desafortunadamente la sociedad o el núcleo que los rodea les da un estigma de exagerados porque dicen, no, o sea, exageras tus síntomas, ¿no? Claro. Esto no provoca dolor. O sea, ¿cómo te va a doler que te agarren el cabello? ¿O cómo te va a doler que toquen tus brazos? Pero es real. Son personas que viven con dolor, ¿sí? El caso más común que siempre les pongo a los pacientes es Frida Kahlo. Ella, después de sufrir un accidente en el tranvía, quedó en cama, quedó postrada, quedó múltiples cirugías de columna y posteriormente vivió con dolor. Fue una persona que vivió toda su vida con dolor, a tal grado que llegó a acuñar una frase donde decía que el dolor no es parte de la vida, pero puede ser la vida misma, ¿no? Entonces, creo que esa frase define muy bien a estas personas con fibromialgia, este estigma que la gente les da de personas exageradas, de personas que no tienen nada, sí, porque constitucionalmente se ven muy sanas, ¿no? Sin entrar en cosas técnicas que desconocemos todos, que a veces nos confunden más, ¿de dónde proviene? ¿Es un mal
del sistema neuronal, es un mal del sistema muscular o es generalizado? De alguna manera debe provenir esto, ¿no? Sí, básicamente es un problema del sistema nervioso central. Okay. La forma en la que nosotros percibimos, le digo a la mayoría de los pacientes, existe un cortocircuito a nivel del sistema nervioso, a nivel del cerebro, sobre todo en la parte que nosotros tenemos y que procesamos las emociones. Hay un estado en el cual hay mucha inflamación en las terminaciones nerviosas y esas terminaciones nerviosas captan de manera anormal los estímulos que al resto de nosotros no nos ocasiona dolor. Claro. A eso se le llama alodinia o hiperalgesia. Estas mismas vías tienen un cortocircuito a nivel del sistema límbico. En el sistema límbico hay mucha estimulación, mucha actividad de estas emociones y la consecuencia o lo que traduce esto es dolor. Entonces, el responsable principal es la forma en la que nosotros procesamos esta información a nivel del sistema nervioso en el sistema límbico. La otra parte que lo compone es las terminaciones nerviosas. Todos en el cuerpo tenemos alguna terminación nerviosa, la principal en la piel, pero también en el intestino, también en la vejiga, en los tendones, en todos estos lugares. Entonces, la forma en la que van recapitulando, la que van recogiendo estas terminaciones nerviosas de manera anormal y van alimentando un sistema límbico alterado, es la traducción del dolor. ¿Tiene alguna predilección la enfermedad en cuanto a edades o a sexo, a género? No. La respuesta concreta es, a la par, es si acaso 2 mujeres por cada hombre. Pensábamos mucho tiempo que nada más era una enfermedad que afectaba a las mujeres. Era por la forma en la que clasificábamos la enfermedad. Normalmente para hacer un diagnóstico, que tal vez más adelante vayamos a ahondar, nosotros tomamos algunos puntos, pero a las mujeres siempre les duelen más estos puntos. Entonces, si basáramos el diagnóstico nada más en estos puntos, la verdad es que las mujeres siempre salen ganando en este aspecto. Pero ya una vez que hacemos un diagnóstico o que nos damos cuenta por ahí de los 90, que la enfermedad es un poco más que solamente puntos dolorosos, entonces esto hace que se equipare en una proporción de 2:1, hombres y mujeres. Esto hace que volteemos a ver a los hombres, que los hombres también tenemos dolor, los hombres también sufrimos dolor. Y en cuestiones de perfiles etarios, de edades, ¿hay una edad donde se manifieste más que en otras? Sobre todo en la edad adulta, porque somos más conscientes del dolor y sobre todo porque llega a interferir con el ambiente laboral, ¿no? O con las actividades laborales. Puede llegar a ser incapacitante incluso para realizar las actividades diarias. Pero otra cosa importante es que desde niños ya empezamos a tener cierto perfil hacia esta enfermedad. Wow. Y hay factores estresantes que van a marcarnos y que poco a poco van aumentando hasta que llega un detonante. Estos detonantes son los estresores, ¿no? O factores estresantes, que a veces la gente lo condiciona como asociado al estrés. Pero ya hay, desde temprana edad, desde la infancia, ya las personas se empiezan a quejar, porque esta inflamación de la que hablábamos hace un momento está presente desde la infancia. También no tiene algún estrato, alguna predilección por ricos o pobres. La enfermedad es una enfermedad universal. ¿Quiere decir que no tiene que ver mucho con la alimentación? No. Okay. De hecho, a veces hay factores detonantes que lo pueden aumentar, pero no es como tal que lo vayan a... No es, por ejemplo, una enfermedad que vemos en reuma, de gota, que si comemos mucha carne roja o cerveza, ácido úrico. Sí, va a aumentar el ácido úrico. Claro. Esta enfermedad no tiene ese predisponente. Otra cosa importante es que a veces pensábamos que es una enfermedad de gente pobre o de gente rica. No, tampoco hay en algún momento predilección. Aquí sí quiero ayudar a Adelante, sí, que
La osteoartritis o el desgaste de las articulaciones es la enfermedad reumatológica más común. Casi un tercio de nosotros, conforme vayamos envejeciendo, vamos a padecer de dolor articular por desgaste. La rodilla, la cadera, los hombros. Y le sigue la fibromialgia. De hecho, encuestas de salud en Estados Unidos la ponen con un porcentaje de 2 al 8%. Wow. Si lo traspolamos a México, 2 millones a 8 millones de personas pueden llegar a padecer fibromialgia o algún tipo de esta enfermedad. La cuestión hereditaria, ¿qué papel juega en todo esto? Sobre todo predisposición. Muchas veces la pregunta que hacen los pacientes es, oiga, yo tengo fibromialgia, ¿mis hijos van a tener fibromialgia? La respuesta es no. Los pacientes o los familiares solamente tienen mayor riesgo, entendiendo riesgo como la probabilidad de que algo pase. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en gemelos idénticos, donde solamente heredan ciertos genes y 50% de probabilidad de que se desarrolle. O sea, no es al 100% de que se vaya a desarrollar. Y a veces escarbando entre la familia, uno puede encontrar que hay antecedentes familiares que ya el abuelo, la tía, padecían fibromialgia. Sin saber que era fibromialgia. Sin saber que era fibromialgia. Claro. Y algo no reconocido, ¿no? Entonces, claro. Solamente la familia dice, pues es que yo recuerdo que tu tía o que tu abuelo se quejaba de mucho dolor, pero la gente de antes no estaba acostumbrada a consultar y diagnosticarse. Eso también influye un poco en esto, ¿no? En la prevalencia de la enfermedad. La pregunta más lineal sería, ¿tiene cura? ¿O es un tratamiento de por vida? Sí, desafortunadamente, al ser una enfermedad crónica, donde media el sistema nervioso y el mal procesamiento de la señal, la respuesta es no es una enfermedad curable, es una enfermedad controlable. De hecho, la enfermedad puede llegar a ser totalmente controlada sin que las personas puedan tener datos de la enfermedad. De hecho, eso es lo más importante. Explicarle a los pacientes que la enfermedad se puede llegar a controlar, que sus síntomas de dolor se pueden volver a controlar y que las personas pueden vivir sin dolor, que es lo más importante. Es importantísimo. Y que la enfermedad como tal, lo único que van a hacer es que no los va a volver a incapacitar, pero van a depender de un medicamento, pero su vida la van a hacer completamente normal. Dentro de esa línea de medicamentos, estamos hablando de desinflamatorios, estamos hablando de medicamentos comunes para la inflamación de los... Aquí es importante marcar la pauta de que al ser una enfermedad que si bien causa inflamación en el sistema nervioso central, los analgésicos o antiinflamatorios típicos no tienen un efecto como tal en estas personas. De hecho, muchos de estos pacientes llegan a tomar dosis excesivas de naproxeno, de ketorolaco, hasta formar una úlcera. Y vemos complicaciones por esta enfermedad, porque es muy limitante. Volvemos a ese punto de que el dolor llega a ser tan limitante que les impide hacer su vida diaria. Claro. Pero es una enfermedad en la cual nuestra línea de tratamiento se basa más en medicamentos para la depresión. Okay. Como, por poner un ejemplo, el más arraigado para tratamiento de fibromialgia, duloxetina. Duloxetina vino al mundo como un medicamento antidepresivo. De hecho, se lo dábamos a los pacientes con fibromialgia y depresión. Y los pacientes empezaban a mejorar de su dolor. Ahí fue cuando nos dimos cuenta también, con el paso del tiempo, que es un analgésico y que funciona con esos pacientes. Pero no fue un medicamento exprofeso descubierto para eso. No. Sino que fue. Doctor, me están llamando a corte, no se me vaya, por favor. Sí. A usted, permítame un breve corte y regresamos enseguida. Se está poniendo muy interesante esto, por favor. Regresamos. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en esta charla interesantísima con el doctor Ángel Javier Pedro, que nos hizo el favor, reumatólogo, que nos hizo el favor esta noche de venir a hablar sobre la fibromialgia, este padecimiento, enfermedad que todavía no terminamos de entender, pero que bueno, nos está poniendo luz el doctor sobre varias cuestiones de esta enfermedad. Doctor, ¿en qué momento una persona tiene que acudir, en caso con un reumatólogo, para saber si tiene fibromialgia o le dijeron que es fibromialgia porque los síntomas así lo indican? Sí, normalmente esta es una enfermedad que se llega a un diagnóstico por descarte. La mayoría de los pacientes se quejan de un sinfín de síntomas antes de podérseles integrar el diagnóstico. De hecho, es muy común que estos pacientes, sus síntomas o su constelación de síntomas, los vaya atendiendo con un especialista en particular. Casi todos los especialistas llegamos a ver algún espectro de la enfermedad de fibromialgia. Platicábamos que puede ser incluso parecido a la fábula del elefante y los ciegos, ¿no? Que algún especialista ve la pata, alguien ve la cola, alguien ve la trompa del elefante. Esto mismo pasa con la fibromialgia. Los síntomas iniciales a veces pueden ser que la gente se queje de colitis y ser parte del espectro de la fibromialgia. Pueden los pacientes incluso tener síndrome de intestino irritable, dispepsias, de pronto tienen colitis. A veces los pacientes se quejan de fatiga crónica, fatiga que se van a acostar y regresan al trabajo como si no hubieran descansado en toda la noche. También los pacientes pueden tener datos de cistitis intersticial, que los ven en urología, dismenorrea en las mujeres con su periodo, o incluso tener endometriosis. Es decir, que son muy variados los síntomas que pueden llegar a tener los pacientes y se van acumulando. Tú explicabas algo de la bolsita. Las bolsitas, de hecho, siempre les digo a los pacientes, es que en una bolsita vamos poniendo todos los síntomas hasta que en conjunto hacen el diagnóstico de fibromialgia. Eso es lo que hacemos los reumatólogos. O sea, juntamos todos los síntomas que nos van diciendo los pacientes. Los pacientes llegan a la consulta y dicen, doctor, es que de pronto me está viendo el gastroenterólogo porque como y me distiendo, o como y me duele el abdomen. O de pronto, doctor, voy muchas veces al baño y no termino de hacer, ya me hicieron estudios de orina, no salgo con infección de vías urinarias, o sea, me dicen que mi orina está limpia, pero yo no puedo parar de ir al baño, o voy y me acuesto y de pronto ya no tengo, me sigo sintiendo igual de cansado. O sea, el cerebro manda una señal ahí de estar sobreactivado. Está sobreactivado, qué bárbaro. Entonces, estos pacientes llegan con uno ya desesperados, porque incluso tanto dolor llega a ocasionar depresión. Es tanto la depresión que a veces uno les hace la pregunta a los pacientes, ¿y de estado de ánimo cómo están? Lloran con facilidad, y muchos pacientes incluso la simple pregunta les evoca el llanto. Es lo que hablábamos algo de la habilidad. Los pacientes incluso están en el trabajo, están en la capacitación y doctor, no puedo progresar con mi capacitación porque las cosas se me olvidan, ya no retengo cosas. Okay, entonces llegan desesperados. Y ahí es donde vamos poniendo todo en una bolsita y decimos, bueno, es que realmente tu problema es una sospecha es que tengas fibromialgia. Claro. Para poderle integrar el diagnóstico a una persona, nosotros tenemos que descartar algunas otras enfermedades que pudieran estar condicionando esta situación. La más común es un problema de tiroides. Cuando la tiroides no trabaja bien, el hipotiroidismo puede ocasionar también dolor generalizado y confundirse con fibromialgia. Pero también siempre pedimos marcadores de inflamación del cuerpo a los pacientes para descartar que no venga acompañada de otra enfermedad reumatológica. Claro. 1 de cada 3 pacientes con fibromialgia puede llegar a desarrollar con el tiempo artritis reumatoide, lupus, entonces derivados de esto. Entonces la fibromialgia a veces puede ser un heraldo de una enfermedad reumatológica. Por eso cuando llegan a la consulta siempre les pedimos algunos estudios de laboratorio adicionales, primero para descartar que no haya nada, y después también a veces pedimos niveles de vitamina D, ahora tan importante en estos tiempos de pandemia. Claro.
porque niveles bajos de vitamina D también se asocian a problemas musculares y dolor en este grupo de pacientes. Entonces, ya una vez que descartamos alguna enfermedad secundaria, integramos el diagnóstico como tal de fibromialgia y se lo comunicamos al paciente, ¿no? Que a veces es lo más difícil hacer entender, no solo al paciente, porque el paciente llega pidiendo ayuda, el paciente llega queriendo que alguien lo comprenda. Claro, por supuesto. Sino que también le tenemos que explicar a la familia, No, claro, el entorno de ella, claro. que realmente es una persona que está viviendo con dolor y que, a diferencia de otras enfermedades, la fibromialgia, los pacientes con fibromialgia tratan de cumplir con su rol en la sociedad o su rol familiar. O sea, hacen las cosas, las hacen con dolor, pero tratan de hacerlas. Entonces, Requiere, aparte del tratamiento que platicaste, doctor, que consiste en algún tipo de analgésico, desinflamatorio, etcétera, requiere de un soporte psicológico. Sí. Requiere que un psicólogo la atienda o lo atienda. sí, de hecho, se basa la terapia o el tratamiento de fibromialgia Sí. en los pacientes, primero en la parte médica. Si bien es parte del pilar del tratamiento, otro pilar importante es el apoyo cognitivo con una terapia psicológica para hacer entender a los pacientes la enfermedad y sobre todo a su entorno. Entonces, siempre les pedimos que apoyo psicológico. Y el otro pilar importante es el autocuidado del paciente. Por el autocuidado del paciente tratamos de hacerles saber que situaciones de meditación le van a ayudar mucho a bajar las revoluciones en el cerebro, entonces eso también va a calmar. Todo lo que es tensión daña. Sí, los va a Lo que es tensión daña, lo que es relajación ayuda mucho en Sí, estos casos. de hecho, eso es una parte muy importante, porque de pronto llegan muchos pacientes preguntando si el estrés puede provocar fibromialgia. Y la respuesta es, solamente contribuye, no No causa, lo ocasiona, claro. no causa fibromialgia, pero sí puede llegar a aumentar los síntomas de dolor. El estrés causa más contracturas musculares y las contracturas duelen. Entonces va a ocasionar también que el paciente se sienta incómodo. Entonces esa parte es el tercer pilar, actividad física para el paciente. Siempre les recomendamos o les damos la enmienda de que tienen que destinar 20 a 30 minutos de su día a hacer alguna actividad física, caminata en plano, natación, meditación, tai chi, son algunas de las actividades que el paciente Ayuda definitivamente. les va a ayudar muchísimo. De esos tres pilares son la parte del tratamiento. ¿Qué papel juega el alcohol, por ejemplo? Que hay gente que está deprimida y toma alcohol para alegrarse, se supone. Sí, normalmente el alcohol no ayuda. Okay. No ayuda con estos pacientes. Tampoco ayuda el cannabis. Eso es importante, claro. Porque muchas veces se ha visto que algunos derivados del opio u opiáceos no disminuyen el dolor. Y la respuesta se basa en que el sistema nervioso central ya está ocupando o está activando las vías del opio, ¿sí? Entonces ya lo mantiene ocupado. Claro. Y cualquier cosa que uno le meta a los pacientes, tramador por poner un ejemplo, no los beneficia en gran parte a estos pacientes. Y el alcohol solamente lo que hace a veces es relajarlos, pero es en ese momento, ¿no? Después Luego se alteran más. No los altera. Y el cannabis es lo mismo. Lo mismo. De hecho, siempre le digo a los pacientes, bueno, va a andar pacheco, pero con dolor, ¿no? Claro, claro. Entonces, no es una sustancia que nos vaya a modificar el dolor de estos pacientes. Tú diste ahí en un compendio muy rápido todo lo que es aconsejable hacer, es decir, ejercicio. Sí. Me decías que la alimentación no juega un papel preponderante, pero me imagino que la obesidad sí y todo los daños que conlleva. Sí, de hecho, a los pacientes tener índice de masa corporal por arriba de 30 se asocia primero a una mala calidad del sueño. Entonces, si ya es una persona con fibromialgia que está durmiendo mal y si aparte duerme mal porque tiene obesidad,
Entonces son dos Más puntos malos. gasolina al fuego. Sí, claro. entonces siempre tratamos con los pacientes de enfocarlos en una dieta. La dieta, casi siempre los pacientes, dieta mediterránea, a base más de comida de carnes blancas, pollo, pescado, frutos secos, por los minerales que pudieran obtener de esta dieta. Y casi siempre, recomendable a veces, un poco de vino, porque los pacientes muchas veces preguntan, Sí. oiga, ¿puedo tomar alguna cerveza? Mejor una copa de vino. Una copa de vino. Mejor una copa de vino. En términos generales eso, ya nos contestaste que en realidad pues, no hay cura, pero sí hay un tratamiento, que hay que hacerlo, hay que disciplinarse, hay que ir al médico, no todo está en el internet, porque ahora es la costumbre de decir, bueno, voy a ver de qué se trata la fibromialgia, por ejemplo, y tienen que ir a un médico, tienen que consultarse, porque hasta nosotros teníamos la confusión de si era neurólogo, reumatólogo. Doctor, nosotros acá regalamos libros, que es una manera de estimular el espíritu también. Muchísimas Así que gracias. te dejo un libro de regalo que le ofrecemos a todos los participantes del programa. Muchísimas gracias. Y agradezco tu presencia infinitamente para sacarnos de muchas dudas. Seguramente te consultaremos en otra oportunidad. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias, doctor, eres muy amable. Gracias a usted por Y a invitarme. usted lo espero la próxima semana con otro tema interesante. Vamos a ver qué se nos ocurre para tener el próximo domingo. Buenas noches, gracias.